Bueno, nosotros vamos a hablar sobre tuberculosis pulmonar. Mi nombre es Lourdes Ivonne Hernández Favela y mi compañero Felipe de Jesús García Emiliano. Bueno, primero que nada vamos a abordar lo que es el concepto de infección y enfermedad tuberculosa, en las cuales la infección tuberculosa es el resultado del contacto del paciente con el Mycobacterium tuberculosis. Esto pues va a dar lugar a lo que es en su organismo a una respuesta inmune de tipo hipersensibilidad celular retardada. Las personas que son infectadas con el Mycobacterium, estos no van a presentar ni síntomas, ni signos o hallazgos radiológicos en los primeros días, hasta que la enfermedad haya transcurrido varias semanas de que este padezca la enfermedad, y las cuales pues nos van a sugerir una enfermedad activa en el paciente. Hay que tener en cuenta de que no todos los pacientes infectados con el Mycobacterium tuberculosis van a desarrollar la enfermedad. Entre un 10 a un 15% de estos individuos son los que realmente desarrollan la enfermedad activa a lo largo de su vida. En sí, lo que es la enfermedad, para que se presente la enfermedad tuberculosa o la forma activa de la infección tuberculosa, esto se va a presentar cuando el paciente que ha sido infectado con el Mycobacterium, las bacterias se van a multiplicar, se van a activar y pues nos van a causar la enfermedad en la persona. En sí, la enfermedad afecta principalmente los pulmones por su vía de transmisión, pero esto también se puede presentar en otras partes del cuerpo, tales como lo que son los riñones, la columna vertebral, el cerebro, y esta en ocasiones puede llegar a ser mortal. La sintomatología de los pacientes para que empiecen a presentar tiene que pasar un tiempo mayor a 3 semanas para que estos comiencen a tener lo que son los primeros síntomas de la infección. En sí, la etiología, tenemos diferentes tipos de Mycobacterium, en los cuales los principales pues es la Mycobacterium tuberculosis, que afecta a los humanos, y la Mycobacterium bovis, en los cuales la importancia de este es en el desarrollo de las vacunas, por ejemplo aquí en México, que se utiliza para la vacuna de la BCG. En cuanto a la morfología del bacilo, pues este es un bacilo aerobio fino, ácido alcohol resistente, el cual vamos a ver la importancia de esto en lo que es en el diagnóstico. Este no es esporógeno y pues mide entre 0.5 y 3 micrómetros. Los pasos a seguir para la infección, pues esta se va a dar cuando el paciente tose, un paciente infectado tose, y por medio de las secreciones, pues estos llegan a otro paciente y pues así se da la infección por vía aérea. El bacilo inicialmente pues es fagocitado por los macrófagos alveolares, aunque en el 30% de los casos pues estos macrófagos son incapaces de destruir el bacilo. Esto pues va a provocar que se genere una infección, la cual se va a caracterizar por el crecimiento en el interior del fagosoma de los macrófagos infectados. Esto pues va a ser debido a que el bacilo es capaz de frenar la unión fagolisosoma. En cuanto a la histopatología de la infección, pues esto se va a generar lo que es el granuloma tuberculoso. Esto pues va a ser un foco de infección que se genera a partir del granuloma, el cual se va a caracterizar por la presencia de tejido necrótico, granulomatoso, y pues esta se estructura finalmente con la adquisición de la inmunidad al bacilo. En cuanto a lo que es el diagnóstico de la infección de tuberculosa, pues vamos a tener 3 diferentes diagnósticos, en los cuales el principal pues es la prueba de tuberculina, seguido de lo que es la interpretación de este y pues el diagnóstico in vitro que pues, iremos desarrollando. En cuanto a lo que es la prueba de la tuberculina, pues esta es la prueba de primera línea aquí en México, en los cuales es una prueba de hipersensibilidad. La PT, pues esta se realiza por la técnica de Mantoux, en los cuales pues se va a consistir en la administración intradérmica en la cara anterior del antebrazo, 2 unidades de tuberculina de PPD, RT-23, las cuales pues la lectura o los resultados de esta pues van a ser dentro de las 48 a 72 horas. Cuales vamos a medir solo que es la induración, no el eritema, sino la induración por medio de su eje transversal, como lo vemos en las imágenes. En cuanto a la interpretación de esta, pues una PT positiva va a ser cuando la induración sea igual o mayor a 5 milímetros. En pacientes vacunados con la BCG se va a considerar positiva cuando la induración sea mayor a 15 milímetros. Esto debido a que la BCG causa que sea positiva la prueba en sí por medio del Mycobacterium tuberculosis que ha sido administrado anteriormente. Las induraciones que varían de entre 5 a 14 milímetros en pacientes vacunados con BCG, pues pueden tener un origen vacunal, como se menciona.
Hay que tener unos datos a considerar de suma importancia en los cuales pacientes que no tengan antecedentes de vacunación, una PT igual o mayor a 5 milímetros, pues esto se va a considerar positiva. En personas inmunosuprimidas con infecciones por VIH, trasplantes, tratamientos biológicos o tratamiento con corticoides, cualquier presencia en duración se va a considerar como una PT positiva. También han de transcurrir de entre 2 a 12 semanas para que los linfocitos T sean sensibilizados a lo que es a la tuberculosis y esto pues para que se pueda dar una prueba de PT positiva. También tenemos que tener en cuenta lo que son los falsos positivos, ya que pues la realización de repetidos pruebas de PT, pues esto va a ocasionar que se dé un estímulo para que se dé positiva la prueba. Para que nosotros podamos colocar una prueba de PT eficiente, tienen que transcurrir de entre 7 a 10 días desde la anterior prueba de PT que resultó negativa. También tenemos que tener en cuenta los falsos negativos, en los cuales pacientes que tengan infecciones, ya sea por VIH, que sean inmunosuprimidos y no puedan tener una correcta sensibilización a lo que son a la tuberculina, pues puede que nos dé negativo cuando el resultado es positivo. Están también lo que son las técnicas de diagnóstico in vitro, las cuales pues son un poco más de siguiente generación, pero pues por su coste no son tan habituales que se den. Estas se basan en las técnicas de detección del interferón gamma en sangre, en las cuales pues se han desarrollado diversos tipos de técnicas en las cuales se basan en la detección de este. También hay otros tipos de pruebas en las cuales pues se miden las células mononucleares en sangre periférica productores del interferón. Estas técnicas nos van en sí la utilidad que tienen es para diferenciar en sí pacientes que han sido vacunados con la BCG antes, ya que pues también la vacuna pues crea falsos positivos en lo que son en los pacientes, así que esta es la utilidad de estas pruebas más que nada. Ahora veremos lo que son las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, de las cuales pues la sintomatología inicial, debido a que esta es una enfermedad de desarrollo lento, los síntomas iniciales van a ser poco expresivos en la mayor parte de los casos, en los cuales pues la demora media del diagnóstico para lo que son pacientes por medio de la clínica es aproximadamente de unos 3 meses. La demora aceptable para el diagnóstico de la TB pues tiene que ser, no debe ser superior a 3 semanas, en los cuales pues va a tener consecuencias irreversibles en los pacientes. Entre lo que son los síntomas más orientados a estos, pues son los síntomas respiratorios, como lo que es la tos, la expectoración mucopurulenta o hemoptoica, hemoptisis, la disnea o el dolor torácico. Pero hay que tener en cuenta de que estos síntomas también pueden ser propios de otras enfermedades. Si estos síntomas tienen una duración de 2 o 3 semanas de evolución y que no mejoran con el tratamiento, tenemos que orientar el diagnóstico hacia lo que es la enfermedad por tuberculosis. En cuanto a lo que son las manifestaciones radiológicas, pues tenemos 3 patrones radiológicos básicos, en los cuales pues tenemos lo que es la primoinfección, en la cual se presenta principalmente lo que son niños o adolescentes, en los cuales se va a caracterizar por la presencia de un infiltrado alveolar, el cual va a ser complejo y primario, también acompañado de anopatías ciliares. En cuanto a lo que es a la segunda presentación de pues lo que es la tuberculosis pulmonar de reactivación secundaria o postprimaria, la cual se presenta generalmente en lo que son en los adultos. Esta es predominante en los lóbulos superiores y pues va a haber presencia de lesiones cavitantes, va a haber un patrón de diseminación broncógena o imágenes nodulares satélite, como lo observamos en la imagen. La tercera pues es la tuberculosis miliar, al cual pues hay múltiples nódulos finos menores a 3 milímetros con predominio en los lóbulos inferiores de los pacientes. Tenemos el diagnóstico microbiológico, en la cual pues, va a constar en la demostración de los bacilos ácido alcohol resistentes mediante las tinciones específicas, en los cuales pues, vamos a tener que dar un aislamiento del Mycobacterium tuberculosis en un cultivo puro y posterior identificación de la especie. En determinados casos, pues también estudios de sensibilidad in vitro y los fármacos antituberculosos para lo que es la correcta estimación del Mycobacterium. Las micobacterias, pues estas requieren tinciones específicas para lo que es su identificación, ya que pues como contienen una alta cantidad de lípidos de pared que poseen, y estas son principalmente de crecimiento lento, por lo cual los cultivos para que sean positivos deben incubarse durante un periodo de 8 semanas aproximadamente.
Hay también tinciones y exámenes microscópicos específicos para estos. Los bacilos van a ser identificados mediante la técnica de Nielsen, continua siendo la base del diagnóstico principalmente, y seguimiento pues para la tuberculosis. También hay otros tipos de tinciones como la uramina, el cual es un poco más rápido de realizar, pero la Nielsen es por defecto la principal que se usa aquí en México. Entrando ya en lo que es el cultivo y la identificación de las micobacterias, pues el cultivo los beneficios que nos ofrece es dar el diagnóstico de certeza. Este suele ser más rentable y sensible, sobre todo en las formas paubacilares. Aquí, en un aislamiento previo, nos va a permitir la posterior identificación de la especie de Mycobacterium y de esta forma también vamos a poder hacer estudios de sensibilidad a los antibióticos. Cuando tenemos un cultivo con un resultado negativo, nos indicaría que la persona ya está curada. Existen diferentes tipos de cultivos, de medios, pero se sugiere que se utilice un medio sólido y líquido en combinación para que tengamos una mayor sensibilidad y mayor rapidez, ya que el medio líquido suele ser más rápido, pero el medio sólido es más sensible. En cuanto a los métodos moleculares en el diagnóstico directo, se utiliza una amplificación génica del ADN o ARN, pues este es un diagnóstico también rápido y va a ser superior su sensibilidad a lo que viene siendo la baciloscopía. Pero este tiene una menor sensibilidad en comparación con lo que es el cultivo debido a la carga bacteriana. Este solo se va a utilizar como complemento al diagnóstico y el más utilizado aquí en México es el Expert MT Brief. En cuanto a los estudios de sensibilidad in vitro, que sería un antibiograma, pues este está recomendado principalmente a los fármacos de primera línea porque la isoniazida y la rifampicina suelen ser los fármacos que crean resistencia. Cuando existe una resistencia a estos, pues vamos a utilizar un antibiograma específico para los fármacos de segunda línea. También existen personas en las que va a ser obligatorio este antibiograma, no necesariamente solo porque hayan presentado una resistencia a algún fármaco. Se recomienda en tuberculosis grave con compromiso vital, así como en enfermos que tuvieron pues un fracaso terapéutico. También a las personas que tuvieron una exposición con un caso que fue resistente, así como inmigrantes en los que sus países pues presentan alta resistencia a los fármacos de primera línea. También pues a los pacientes que tuvieron una recidiva y que ya habían tenido un tratamiento previo. En cuanto al diagnóstico anatomopatológico, pues este va a ser un estudio histológico de muestras que se obtienen mediante una punción o aspiración con una aguja fina y biopsia. Este pues suele ser más útil cuando la tuberculosis se encuentra en una forma extrapulmonar. En cuanto al tratamiento, pues vamos a hablar sobre diferentes tipos de tratamientos dependiendo de la población metabólicamente activa y en cuanto a su crecimiento continuo. También existen pues los gérmenes que están en fase de inhibición ácida, los gérmenes en fase de multiplicación esporádica, así como pues la población persistente o totalmente durmiente. En cuanto a los fármacos tuberculosos, el tratamiento estándar se basa en diferentes tipos de fármacos. Tienen diferente función. Por ejemplo, la isoniazida tiene una función bactericida. En cuanto a la rifampicina y piracinamida, tienen una función esterilizante. Y para la prevención de alguna aparición de resistencia, se utiliza la isoniazida, rifampicina, streptomicina y etambutol. Esto es en orden, siendo que la piracinamida es más común que se encuentre una resistencia a este fármaco y la isoniazida es menos probable que pase. En cuanto a los fármacos de primera línea, la isoniazida va a ser una dosis diaria de 5 miligramos por kilogramo con un límite de hasta 300 miligramos. Puede tener efectos secundarios como lo son la neuritis, hepatitis, hipersensibilidad. Y su acción, como ya lo habíamos comentado, es bactericida intra y extracelular.
En cuanto a la rifampicina, se le va a dar una dosis de 10 miligramos por kilogramo con un límite de 600 miligramos. En cuanto a efectos secundarios, puede tener hepatitis, reacción febril y púrpura. Pues también tiene una acción bactericida y también esterilizante. En cuanto a la piracinamida, existe una dosis de 15 a 30 miligramos por kilogramo con un máximo de 2 gramos. En cuanto a sus efectos secundarios, se encuentra la hiperuricemia y la hepatitis. Su acción va a ser como bactericida intracelular y también esterilizante. El etambutol, tiene una dosis diaria de 15 a 20 miligramos por kilogramo. Puede causar neuritis óptica y su acción es bacteriostático intra y extracelular. En cuanto a la streptomicina, tiene una dosis diaria máxima de hasta 1 gramo, siendo la dosis normal de 15 a 20 miligramos por kilogramo. Nos puede causar una lesión del octavo par y una hipersensibilidad. Su acción sería bactericida extracelular. En cuanto al tratamiento quirúrgico, esto solo es en pacientes con adecuada función pulmonar, pero que no están respondiendo a un tratamiento. Existen diferentes momentos en que la tuberculosis puede llegar hacia una persona. Y en una muy sonada o muy conocida es en los pacientes que tienen VIH o que ya desarrollaron como tal el SIDA. Así que una de las preguntas es que si el tratamiento pues sería necesario modificarse en ellos y no es necesario modificar los esquemas iniciales en el tratamiento o en los pacientes que tienen el VIH ni en otra situación que pues nos vaya a dar una inmunodeficiencia en el paciente. Eso sí, se debe de realizar un estrecho seguimiento pues para valorar cada caso de manera individual. En cuanto al embarazo y la lactancia, a pesar de que la isoniazida y la rifampicina atraviesan lo que es la barrera placentaria, no se han demostrado que existan efectos teratógenos causados por esto. Lo que sí debe de evitarse es la streptomicina y el resto de los aminoglucósidos debido a su potencial toxicidad sobre lo que es el feto. En cuanto al tratamiento en insuficiencia hepática crónica y avanzada, aquí debemos de incluir los fármacos de primera línea que se eliminan selectivamente solo por el riñón, como lo son el etambutol y la streptomicina. Nunca debemos de utilizar los que se van a metabolizar por lo que es el hígado, como la piracinamida. En cuanto a los pacientes con enfermedad renal avanzada, debe de evitarse a cualquier costa el etambutol y la streptomicina porque, pues, como ya lo mencioné, estos se eliminan por vía renal. En cuanto a los efectos adversos de la medicación, es muy frecuente que estos pacientes empiecen a demostrar a demostrar que una intolerancia digestiva inicial. Esto, pues en ocasiones se puede arreglar solo añadiendo al tratamiento omeprazol, obviamente administrándolo horas después de que se administró el tratamiento antituberculosis. Incluso en algunas ocasiones se sugiere que el omeprazol sea administrado por vía parenteral. En cuanto a los efectos adversos más importantes se encuentra la toxicidad hepática, pero también existen reacciones cutáneas que pues solo podemos controlar con lo que son antihistamínicos. Y por último, hablando sobre las recomendaciones a la interrupción del tratamiento, si la interrupción se dio en fase inicial, pues hay que analizar lo que fue la duración de la interrupción. Si fue mayor a 14 días, pues esto se tiene que iniciar desde el principio, pero si fue menor a 14 días, puede continuar el tratamiento, si puede realizarse completo en 3 meses y así no reiniciar. Si la interrupción no fue en fase inicial, pero sí fue en segunda fase, pues hay que ver el porcentaje de dosis total planificada en la fase de continuación. Si fue mayor al 80%, el tratamiento adicional no es necesario y por lo tanto se seguiría con el tratamiento normal. Pero si este fue menor al 80%, hay que analizar también la duración de esta interrupción. Si fue mayor a 3 meses y el cultivo nos sale negativo,
Hay que parar si pues ya lleva 9 meses. Si el cultivo sale positivo, hay que empezar con 4 fármacos desde el inicio. Si esta duración de interrupción fue menor a 3 meses, hay que analizar el cultivo de los 2 meses anteriores. Si sale negativo, pues se continúa con el tratamiento. Si puede, pues realizarse durante 6 meses. Si no, pues hay que iniciar otra vez. Y si sale positivo, pues hay que empezar desde el inicio con la administración de los 4 fármacos. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias.